Ahí está. Entonces, si nosotros tuviéramos el conjunto A, por decir, que vale, me voy a copiar los mismos valores de acá arriba, que vale 4, 7, 21 y 10. Y tengo el segundo conjunto, 7, 17, 29 y 4. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Qué pasa si hago A menos B? Yo tengo que agarrar el 4 y buscar el 4 en la segunda lista. En este caso sí existe. Entonces el 4 no es parte de la intersección. No, me ha fallado. Reviso el 7. El 7 lo tengo que buscar en la otra lista. Lo he encontrado. Entonces no es parte de la diferencia. No es parte de la diferencia. Busco el 21. Ay, caray. Busco el 21. El 21 no se encuentra en la otra lista. Entonces él sí entra. Por lo tanto acá 21 es mi primer dato. Busco el 10. El 10 no se encuentra en la otra lista. Entonces es parte de la diferencia. ¿Qué pasa si fuera al revés? B menos A. Entonces busco el 7. El 7 sí se encuentra. Por lo tanto no es parte de la diferencia. Busco el 17 no se encuentra, entonces ese sí, ya entra. Busco el 29 no hay al otro lado, entonces 29 sí es parte de la diferencia. Busco el 4 sí existe, entonces no me sirve, esto sí me sirve. Entonces, como ven, se obtienen resultados distintos dependiendo del orden en el que hagamos las operaciones. Como ustedes han notado, pues lo que yo necesito es avanzar prácticamente por cada elemento, es decir, agarro el 4 y reviso al otro lado. Agarro el 7 y reviso al otro lado, de principio a fin. No hay forma más eficiente que hacer eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como a nuestro favor? Ya tenemos implementado este método existe, porque para la intersección lo necesitábamos. Es decir, la diferencia y la intersección, ¿en qué coinciden? La intersección necesita buscar un elemento y que sí esté en la otra lista. La diferencia necesita buscar un elemento y que no se encuentre en la otra lista. Es decir, ahí está el punto en común, por así decirlo. ¿Qué más? Creo que eso ya es lo básico para que nosotros podamos hacer la diferencia. A ver, ¿dónde está? A ver, entonces, public lista de simple enlace T, diferencia. Entonces aquí voy a recibir una lista de simple enlace A y una lista de simple enlace B. Las dos listas. Ok. Entonces, primero que nada, la idea de esto, de estos métodos, unión, diferencia y intersección, es que nosotros manejemos conjuntos, ¿no? Aquí lo explicaba, manejemos conjuntos, pero que estos conjuntos no alteren ninguno de los, no se alteren entre sí. ¿A qué me refiero? Si es que digamos el conjunto A fuera este y el conjunto B fuera este, una solución muy fácil, por ejemplo en este caso la unión es simplemente como que copiar los datos y añadirlos a la otra lista, ¿no? Por así decirlo, esa sería una solución fácil. ¿Qué ocurriría si es que yo decido, por decir, a la lista A insertarle cada elemento de la lista B? Entonces eso va a hacer que el conjunto de A se modifique, es decir, ya no vale 1, 2, 3, sino ahora vale 1, 2, 3 más los elementos de B. He alterado el conjunto y eso no es lo que se busca. Se busca que cada conjunto siga siendo independiente entre sí, que no se altere. Y la lista C, el conjunto C, por así decirlo, tiene que ser el que maneje el resultado de haber hecho la operación entre las otras dos listas. Entonces lo primero que necesitamos acá es pues manejar la respuesta, lista de simple enlace T, que va a ser C, una nueva lista de simple enlace vacía, return C. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es básicamente revisar cada elemento de A y verificar que no esté en B. Entonces, revisar cada elemento de A. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos revisar todos los datos que tiene una lista? Pues
La forma más fácil de hacer eso es con un for int i igual a 0, mientras i sea menor a a.tamaño. Aquí nuevamente un pequeño hincapié. No importa cómo le hayan llamado a los métodos, sea tamaño, sea longitud, sea cantidad de elementos, sea insertar, sea añadir, sea agregar, sigue siendo la misma idea. Si es que ustedes lo han llamado de otra forma, simplemente le cambian el nombre. Y aquí y más. Entonces con ese for yo voy a poder revisar cada elemento de la lista. Y lo que yo tendría que hacer, digamos acá t elemento, va a ser a.acceder en la posición i. Con eso yo ya sé qué elemento estoy revisando. ¿Cuál es la idea? Yo digo, si en B, a ver dónde está, si en B existe este elemento, si había existido ese elemento, pues no me sirve. ¿Qué es lo que me sirve? Si es que no existe, es decir, si esto es false. Si es que no existe el elemento, entonces, genial por mí, está súper chido. Y yo voy a poder añadir mi primer elemento, que es parte de la diferencia. Entonces, una vez que yo ya detecte eso, si es que el elemento no existe en la otra lista, significa que es parte de mi respuesta. Entonces, sé insertar el elemento. Ahí está. Entonces, verificamos acá. ¿Dónde está? Esto de acá ya lo voy a cerrar porque ya no lo necesito. Aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Me creo acá una lista. Voy a usar el mismo ejemplo que puse acá. 4, 7, 21 y 10. Que sea de integer 4, 27, 4, 7, 27 y 10. Creo que era así. Y voy a crear otra lista de integer que sea 7, 17, 29 y 4. 7, 17, 29 y 4. Ok. Entonces ahí ya tengo las dos listas. Lo malo es que el método que he creado, ¿dónde está? El método este que he creado diferencia, sí o sí necesita que le mande dos parámetros, es decir, qué listas quieres vos calcular su diferencia. Ay, caray. Entonces, pues para que no interfiera con mis otros datos, para que no sea un poco lioso, voy a crear una tercera lista que sea de integer también. Ahí está. Y esta va a ser la que ejecute, ¿no? Esta no tiene nada, no maneja ningún dato. Entonces yo le digo, quiero saber la diferencia que hay entre la primera lista y la segunda lista. Ahí está. Entonces aquí me obtiene el resultado es C. Ahí está. Y quiero saber qué resultado he obtenido. 27 y 10. Entonces, como ven, creo que me he equivocado. Creo que he puesto 7 y 27. Así que a ver, aquí lo voy a arreglar para que concuerde con lo que he hecho. Aquí es 7, 27. Y aquí es 27. Listo. Ok. Entonces cerramos. ¿Qué pasaría si lo hubiera puesto al revés? En este caso, esto de aquí representa A y esto de aquí representa B. Aquí, A y B. ¿Qué es lo que he hecho? A menos B y he obtenido el resultado que he mostrado. ¿Qué pasaría si es que yo, a ver si esto me deja, si es que yo realizo la diferencia, pero esta vez en sentido contrario? Bueno, en el sentido inverso, la lista S2 con la lista S1, es decir, P menos A. Obtengo una nueva lista, que digamos le voy a decir C2, y si verifico esta, toString, me sale 17 y 29, que es básicamente el otro resultado. Entonces, como ven, está funcionando bien, está dando las respuestas adecuadas. Mucho afecta el orden, como les he dicho, mucho afecta el orden en el que lo hagamos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está?
El problema es esto. Si recuerdan, la anterior semana hablábamos de los iteradores. Entonces el gran problema que existe acá es que pues usar un for con un acceder no es lo mejor que podamos hacer. No es matar a la computadora. Ya se los expliqué la anterior semana, que es como que casi siempre vamos a empezar desde el principio. Entonces entre más me aleje de cero, más costoso va a ser llegar hasta ese punto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Eso de acá lo voy a comentar. Lo que tendríamos que hacer es usar la idea del iterador, es decir, manejar una especie de enlaces. Bueno, los enlaces conocemos. Y avanzar sobre cada elemento de la lista y hacer la inserción manual. Podría ser una opción. Me explico. Recuerden acá que tenemos nosotros nuestro iterador. Abrir. Y este iterador, bueno, como trabaja con nodos, lo único que tiene que hacer es conocer cuál es el punto de inicio y cuál nodo está parado, por así decirlo. En este caso, yo no tengo el iterador para la lista de simple enlace, pero puedo usar esa misma lógica. La idea es de que yo sepa dónde estoy parado, ¿no? Entonces puedo tener acá una lista de simple enlace de actual y que me diga en qué punto estoy ahorita parado. Y yo le digo, voy a estar parado en el principio de la lista A. Ok, ¿cuál es mi intención con esto? Pues revisar todos los elementos que tiene A. Es decir, voy a avanzar sobre cada uno de los datos hasta que en algún punto pues llegue al final. ¿Y cuál es el final de la lista? Eso, bueno, aquí lo tengo ya dibujadito para nuestra suerte. La lista que nosotros tenemos implementada pues va más o menos así, es como que recursiva. Cada lista maneja un dato y un enlace hacia la siguiente sublista, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En algún momento, la siguiente lista, si aquí, a ver, ventajas de que esté en computadora, aquí la lista roja tiene su dato, aquí, y maneja un enlace que es el siguiente. ¿Qué ocurre? Que el siguiente puede estar completamente vacío, es decir, no guarda nada de información, eso sería vacío. Por lo tanto, este dato rojo, ¿no? El que está en rojo, vendría a ser el último de la lista, ya que no hay nadie después de él. Entonces, a ver un momentito. ¿Cómo era esto? Acá. No me acuerdo en cuál tenía que poner. Aquí creo que. Ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra clave? ¿Cómo podría yo saber cuántas veces tengo que avanzar hasta llegar al final? Pues la clave es eso, ¿no? En el momento en el que yo me encuentre una lista vacía, significa que pues he terminado, ya no tengo nada más que hacer, ya he revisado todos los datos. Por lo que aquí tengo que hacer la misma estructura, es decir, siempre tengo que agarrar un elemento, verificar si existe al otro lado. Si existe, entonces lo inserto y avanzar al siguiente y repetir. Entonces, como es una estructura repetitiva, pues eso se representa con un while. Lo que a mí me interesa es que siempre y cuando actual no esté vacío, es decir, false. Caray. Ahí. Siempre y cuando no esté vacío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarro el dato, digamos, de elemento que sea actual.dato. Ahí está. Estoy agarrando el dato en el cual estoy paradito ahorita y tengo que hacer esto. Exactamente esto. A ver, vacía. Ahí está, y compilo. Entonces, hemos mejorado un poquito, ¿no? Con respecto de haberlo hecho con force, porque el for, ¿dónde se vuelve sumamente pesado? Acá, en el acceder. Como la lista puede tener tantos elementos, pues cada vez que yo acceda, cada vez va a ser más y más difícil llegar hasta ahí porque siempre empiezo desde el principio. ¿Qué ventaja hay acá? Que yo recuerdo dónde me he quedado parado. Entonces, para ir al siguiente dato, pues es simplemente un salto. Actual va a ser actual punto siguiente. Ay, caray. Y listo. Nada más. Al hacer eso, pues yo puedo
usar los enlaces, me quedo paradito donde estaba y no necesito empezar desde el principio siempre. ¿Dónde es que se puede volver feo? Acá al insertar, ¿no? Ahí es donde se puede volver un poquito peligroso, porque a medida que nosotros encontremos datos, tal vez la lista C vaya aumentando de tamaño y pues puede volverse un poquito dificultoso el añadir los valores si es que no lo hacemos manualmente, ¿no? No creo que afecte demasiado como antes, pero igual se vuelve un poquito peligroso. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Una opción sería que yo tenga acá una lista de simple enlace auxiliar, ¿no? Y esa me diga que es C, ¿no? Es decir, ahí es donde voy a empezar a guardar los datos que vaya encontrando que son parte de la diferencia. Entonces, aquí es como si manejara dos pequeños índices. Uno que me permita, aquí índice, que me indica en qué posición de la lista A me encuentro. Y acá un segundo índice que me indica en qué posición de la lista C me encuentro. ¿Por qué? Porque de la lista A tengo que revisar sus datos, ¿no? Porque a fin de cuentas es como decir A menos B. Y de la lista C me interesa porque es para que yo pueda insertar los datos rápidamente. ¿Qué tendría que hacer? Yo lo que digo es que aquí en vez de insertar el elemento, así como está acá, tengo que hacerlo manualmente. Si se fijan el método insertar, que no sé por dónde lo tengo, acá. Si se fijan el método insertar es básicamente hacer esto, ¿no? Básicamente hacer esto. This dato va a ser igual al dato y siguiente va a ser un new lista de simple enlace. Entonces me lo copio acá. Pero aquí no tengo que trabajar con this, tengo que trabajar con este, que es de donde me he quedado paradito. Entonces le digo aux.dato va a ser este elemento que he encontrado. Y le digo aux.siguiente va a ser una nueva lista de simple enlace. Entonces, ¿qué hacemos acá? Inserción manual del dato, del elemento. Y creo que de ahí, sí, avanzas, ¿no? Sí, aquí hay que avanzar. Estaba pensando si era necesario hacerlo acá, pero sí. Cada vez que nosotros añadamos un dato, pues significa que hay un nuevo espacio vacío, entonces yo tengo que estar preparado para poder insertar cuando lo necesite. Entonces acá aux va a ser aux.siguiente. Y listo. ¿Ok? Entonces esta sería la inserción manual y esta parte sería en la que nosotros avanzamos en el índice que me indica en qué posición de la lista C me encuentro. Y nada más. Creo que con eso ya está mucho mejor, así que veamos. Me creo mi lista de enteros que sea 4, 7, 27, 10. Me creo mi otra lista de enteros que sea 7, 17, 29 y 4. Ahí está. Y me creo una lista vacía que es la que va a ejecutar. Y ¿dónde está? La diferencia de la lista S1, la lista de simple enlace 2, ahí está, A menos B. Obtengo el resultado, le voy a llamar C1, aceptar. Y verificamos. La primera lista, 4, 7, 27 y 10. Inalterada, no le ha pasado nada. La segunda lista, ¿está? Tu string. 7, 17, 29 y 4. No le ha pasado nada, sigue intacta. ¿Qué ha pasado con el resultado? Tu string. 27 y 10. Ay, caray. La garganta a veces ya no me da. Pero bueno. Aquí si se fijan, pues es el resultado que estábamos esperando. 27 y 10. ¿Qué pasaría si lo hiciera al revés? ¿Dónde está? Diferencia. Y le digo acá que sea la lista 2 y la lista 1. ¿No? B menos A, por así decirlo. Y lo que obtengo es una nueva lista, C2,
cerramos, verifico, ¿no? Verifico que no haya cambiado, string 4, 7, 27 y 10. Y aquí 7, 17, 29 y 4. Estoy grabando, ¿no? ¿Esto? Sí, estoy grabando. Ok. ¿Qué pasa con la segunda lista? Bueno, ¿qué pasa con la primera lista que he obtenido? Esta sigue intacta, no le ha pasado nada, sigue bien. ¿Qué pasa acá con la segunda? 17 y 29. Entonces, como ven, ese es el segundo resultado, sigue estando correcto. ¿Qué es lo que sucede acá? Que pues afecta el orden, ¿no? Como les decía, A menos B no es lo mismo que B menos A. Y nuestro algoritmo está funcionando bien, está reaccionando bien ante ambos casos. ¿Qué más? Creo que eso sería todo. Aquí en nuestro código, como ven, tienen una opción que es como que la más fácil, la que puede salir más rápido, que es usar un for, casi siempre. Lo malo de esta opción es de que pues quizás a la Listen-Leti no le guste, quizás les observe algo, quizás les diga pero eso es muy pesado, que no es lo más eficiente posible, que desaprovechas los enlaces, ¿no? Entonces para eso pues tenemos esta segunda opción. Esta de aquí saca al máximo, por así decirlo, el uso de los enlaces, los explota muchísimo y pues aprovechamos eso y terminamos haciendo las inserciones manualmente nosotros mismos y avanzamos a través de los enlaces como si fuera un iterador. ¿Qué más? Creo que eso nomás. Así nos evitamos el estar accediendo todo el tiempo a la misma posición o a una posición un poquito más allá, lo cual es muy costoso. Entonces el hecho de tener aquí, por decir, dos índices es súper ventajoso, ¿no? Nos ha ido muchísimo. Después, ¿qué más? Creo que eso nomás. Bueno, otra de las recomendaciones. Ay, caray. Mi garganta a veces ya me corta. Otra de las recomendaciones es de que, bueno, el ejercicio como tal dice trabajar con conjuntos. ¿Y qué es lo que pasa con los conjuntos? Los conjuntos pues son secuencias de valores únicos, ¿no? Únicos dentro del conjunto. Es decir, por decir, si piensan ustedes en los números, va a existir el 1, pero no significa que pues vayas revisando los elementos y más adelante te encuentres con otro 1. Eso ya no es un conjunto porque hay repetidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Podría considerarse hacer tal vez una depuración, es decir, que no haya repetidos. Eso es lo que les planteé a sus compañeros en el turno de hace rato. Tal vez un método de eliminar repetidos podría ser interesante y podrían plantearlo ustedes. Si nos da tiempo les dejo tal vez alguna idea. Pero de momento lo que nosotros tenemos funciona. Ahora también, ¿bajo qué sentido pues podrían fallar? Por ejemplo, creo que en la diferencia no hay caso en el que falle, nunca. Creo que nunca fallaría. O bueno, en la diferencia falla en este caso. A ver, lo voy a recorrer eso un poquito para explicarles. Ahí está. Entonces, en esto de la diferencia, ¿qué pasaría si tenemos el conjunto A que vale 3, 5, 9, 5? Y tenemos el conjunto B que vale 4, 1, 2, ¿no? Digamos esos. Entonces, ¿cuánto valdría A menos B? Es decir, todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Y bueno, aquí me voy a poner para que haya un poquito de intersección, el 3. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Agarro el 3 y verifico con el 4. No son iguales, con el 1 no son iguales, con el 2 no son iguales, con el 3 sí son iguales. Entonces, no me sirve. Verifico el 5. El 5, como ven, pues no se encuentra dentro del segundo conjunto, entonces es parte de la respuesta. Verifico el 9. El 9 no se encuentra dentro del segundo conjunto, entonces es parte de la respuesta.
Verifico el segundo 5. No se encuentra en ninguno de los conjuntos, digo en el otro conjunto, entonces es parte de la respuesta. Y es ahí donde pues está un pequeño error, ¿no? Ese sería un pequeño error, porque primero que nada, aquí A rompe un poquito esa regla de que sea un conjunto, porque hay repetidos, y el propio resultado termina siendo un conjunto con repetidos, ¿no? Algo que sabemos que no debería ser posible. Entonces, si es que nosotros fuéramos bien exigentes, pues tendríamos que de alguna manera depurar esos repetidos, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera... Bueno, creo que al revés no hay problema, ¿no? Al revés no hay problema, pero este sería algo a considerar. Nuevamente depende cómo lo planteen ustedes. Si es que van a considerar repetidos, entonces quizás esto está correcto, ¿no? Si hay repetidos. Si es que consideran que los conjuntos no hay repetidos, pues entonces tienen que arreglar esto, o quizás tienen que arreglar desde el punto de partida, ¿no? Desde este bicho de acá. Así que esas son opciones. Lo mismo ocurre con la intersección y con la unión, ¿no? ¿Dónde está? Con la unión. ¿Qué sucedería si trato de unir 14, 3, 5 y 7 con 7, 1, 27? ¿Tendría que haber repetido o no? Esa es una gran duda, ¿no? Porque el unir básicamente es poner uno y detrás del otro, ¿no? Eso es unir. Pero como son conjuntos, pues no debería haber repetidos. Así que eso ya es como que un pequeño ejercicio adicional para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Luego, otro ejercicio que surgió, ¿no? Otra duda que surgió de uno de sus compañeros. ¿Qué pasa con el método clon? ¿Cómo podría clonar una lista? ¿Qué beneficio tiene clonar una lista? El beneficio es el siguiente. Vean acá. Abrir editor. Lo voy a poner al final y así les voy explicando. Porque va en cámara lenta, si he estado como que girando. Ya. Ya. A ver. Ok. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Public clone. Y esto tiene que ser un override, no una sobreescritura. ¿Por qué sobreescritura? Porque esto lo mencionaba al finalizar la clase del turno anterior. El método clone viene desde la clase object. Y si uno quiere, por así decirlo, que funcione de forma distinta, tiene que sobreescribirlo. Eso es lo que hemos hecho acá. Override prácticamente significa sobreescribir. ¿Cómo se llama el método? Pues clone, ¿no? Es el método clone de la clase object. ¿Y qué es lo que retorna esto? Pues retorna un object. De momento le voy a decir return null para que compile. Ahí está, compila. Entonces, ¿cómo tendría que funcionar? ¿Cuál es la idea de todo esto? Digamos, yo aquí le voy a decir que retorne la propia lista, es decir, no he hecho ningún cambio. Si lo que yo quiero es un clon, pues te mando a la misma lista. Entonces vean acá. Vamos a hacer las pruebas. Para eso también es de maravilla esto. Tener una clase test, @test, public void. El método que voy a probar es el método clone. Digamos, vamos a probar listas vacías. Lista vacía. Vamos a clonar una lista vacía. ¿Y qué es lo que estaría esperando como resultado? Pues una lista vacía. Ok. Entonces aquí me creo mi lista de simple enlace, que va a ser de integer, que sea digamos la original, ori, new lista de simple enlace. Entonces he creado el original. ¿Qué voy a hacer ahora? Lista de simple enlace, integer, que sea el clone, que sea ori.clone, ¿no? Voy a clonar al original. ¿Cuál es el problema que surge acá? El método clone yo no le puedo dar otro significado que no sea object. ¿Dónde está? Acá.
Yo no puedo decir, pues esta es una lista de simple enlace, entonces lo que yo voy a clonar va a ser de tipo de lista de simple enlace. Esto de aquí compila, pero no está del todo correcto porque no estamos siguiendo la nomenclatura. Genera un poquito de errores. Y les explico qué es lo que ocurre. Digamos, aquí yo tengo la clase persona, que recibe un nombre, José. Y esta clase persona, como ven, tiene un compare_to ahí, creo que estaba explicando otra cosa. Y tiene acá el método clone, no sé por dónde está. No, creo que no me muestra acá, qué extraño. Pero aquí creo que sí me va a mostrar. No, aquí no. Justo aquí no me muestra. A ver, ahí está. Entonces, como ven, aquí está el método clone. Como ven, viene desde object y dice create and return a copy of this object, ¿no? Tiene que crear y retornar una copia de este objeto. Precisamente el significado de copia depende de la clase de objeto que sea, ¿no? Entonces ahí estoy leyendo prácticamente lo que dice, ¿no? El significado preciso de copia, es decir, qué entiendas tú por copia, depende de cada clase. Si la clase no tiene un método clone, lo que va a hacer pues es pues retornar alguna idea de lo que tenga implementado object acá en su método, ¿no? Es algo medio confuso, pero lo único que puede hacer que funcione es que esto retorne un object. Ahora, creo que la forma en la que me ha compilado acá esto, porque me ha compilado, es porque como object es la clase suprema, por así decirlo, es la primera clase en la jerarquía, pues todos los otros objetos van a terminar siendo herederos de object, ¿no? Entonces al decir lista de simple enlace estoy diciendo que es un object también. A ver, si esto lo compilo, ¿qué sucedería si me creo una lista vacía? Heredado de object, no me deja. Bueno, aquí tengo el clon. No me ha reñido. Lo vamos a dejar así de momento. Vamos a hacer como que el hack. Pero, ¿cuál sería la idea? Pues esto, lo original es ponerle object, así, object. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues de que cada vez que nosotros usemos el método clone, tenemos que usar un casteo. Lista de simple enlace integer. Lista simple enlace. Ahí está. Entonces, esto de los casteos, yo les decía, es peligroso usarlos. Los únicos ambientes seguros donde se pueden utilizar, por así decirlo, son cuando uno hace clon y cuando uno ha usado, instance of con anterioridad. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno hace clon, generalmente sabe de qué tipo de dato es esa variable, ¿no? Entonces es más fácil hacer el casteo. Aquí es como que un casteo casi seguro, ¿no? Por así decirlo. Cuando usas instance of es muchísimo más seguro porque tú estás verificando si es el tipo correcto, ¿no? El tipo adecuado. ¿Qué más? Creo que no se me pasa nada más. Ahora lo que tocaría es ver si funciona, ¿no? Este es el primer test. El segundo test, @test public void clone. Voy a verificar el método clone con una lista con elementos. Y lo que tendría que retornar es una lista con elementos. Ya, y aquí lo que me he olvidado. En este caso, como pues la lista original está vacía y el clon está vacío, lo que yo tendría que decir es assert equals, ahí está, y le digo que voy a verificar si en verdad está vacía esa lista. Clone.vacía, ahí está. Si no estuviera vacía, entonces eso me va a arrojar un error, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir acá con este
con este otro, si es que fuera una lista con elementos. Voy a copiar acá esta de aquí arriba. La voy a llamar original, ori. Luego voy a hacer el clon. Acá está. ¿Y qué es lo que tendría que ocurrir? Primero que nada, pues tendría que tener la misma cantidad de elementos y podríamos verificar con el toString también. Assert equals la cantidad de elementos del clon, punto tamaño, tiene que ser igual a la cantidad de elementos del original, ori.tamaño. Eso sería lo primero. Lo segundo que podríamos verificar, assert equals, es de que el toString puede ser para ver que verifique los datos, ¿no? Entonces, clone.toString con ori.toString. Ok. Entonces, hasta ahí veamos qué es lo que ocurre. Verifico todo esto. Ahí está. Entonces, como ven, los últimos dos métodos clone han pasado los tests, es decir, están funcionando. Pero ¿cuál es la idea del clone? Es de que sean objetos totalmente separados. ¿A qué me refiero? @test public void. Voy a probar el método clone. Y mi escenario va a ser clonar lista vacía. Y luego añadir elemento a la lista original. Nuevamente el nombre es bastante largo, pero la idea es de que nos dé una noción de qué es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que tendría que pasar? Si es que la lista que he clonado estaba vacía y después a la original le añado un elemento, el clon debería mantenerse vacío. Es decir, esto debería seguir siendo una lista vacía. Ahí está. Ok. ¿Cómo tendría que funcionar esto? Vengo acá, me copio esto. Y quizás aquí tendríamos que decir, ¿no? De que assert equals. Lo voy a poner por separado. Assert equals true. Y el original también tiene que seguir vacía, ¿no? Ok, entonces todo esto me copio. En este, ¿qué estábamos validando? Si tenía una lista original que estaba vacía y tengo un clon que también estaba, que pues es el resultado de clonarlo a la lista original, ambas tendrían que estar vacías porque ambas son, por así decirlo, similares, ¿no? Prácticamente iguales. ¿Qué pasaría si ahora clono, ¿no? Clono una lista y a la lista original le añado insertar, digamos, el 10? Entonces, ¿qué ocurre acá? El clon tendría que mantenerse vacío, pero la lista original ya no. Eso es lo que debería pasar. Veamos acá. Van a ver que va a generar un error. Ahí está, como ven. Y justo es ese, ¿no? Todos los otros dos tests que hicimos de clon estaban funcionando bien. Porque a fin de cuentas lo que se busca con el clon es de que de tener otro objeto con los mismos datos, ¿no? En este caso otra lista con los mismos datos. Lo que ocurre es de que no son referencias distintas, ¿no? No son espacios de memoria distintos, en realidad se sigue manejando el mismo objeto todo el tiempo. Por lo tanto, cada vez que yo modifique el objeto original, pues lo único que voy a hacer es de que todos los demás se vean perjudicados, ¿no? A todos los demás igual les va a pasar. Bueno, se van a enterar de los cambios, perdón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero acá el clon, si ustedes recuerdan el conceptito que nos decía, haga clon. Bueno, no, ya no me sale porque lo he sobrescrito. Básicamente lo que decía es de que... no, sí, ya no me sale. Lo que decía es de que el significado de copia depende de cada clase, es decir, bajo qué criterios yo diría que esto es una
que va a generar una copia. Primero que nada tendría que decir que voy a generar un nuevo espacio de memoria, copia, new lista, es simple enlace, y voy a retornar esta copia. Ok, al hacer eso, pues yo ya estoy generando un nuevo espacio de memoria, ya no debería fallar. Y lo que puedo hacer es pues copiarlos manualmente o copiarlos con un for. Entonces for, la forma más fácil, for int i igual a 0, mientras i sea menor a tamaño y más, ahí está. ¿Qué va a ocurrir? Pues con ese for yo voy a poder revisar cada elemento de la lista original. Entonces tendría que decir copia.insertar dis.acceder en la posición i. Aquí también le pondré dis para que no haya confusiones. Ahí está. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues la copia, al ponerle new, se va a ir a un nuevo espacio de memoria, va a ser totalmente independiente. Lo único que estaría haciendo es pues copiándole todos los datos para que sea exactamente igual, no sea un clon. Entonces veamos acá test all. Ahí está. Haciendo esa modificación, el último test pasa. Está correcto, está bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Otra de las pruebas de bala, por así decirlo, que tiene este método clon, esta es una de ellas. Pues clonamos una lista vacía y a la lista original le añadimos un elemento, ¿no? Eso no debería afectar a la otra lista, al clon. Otra de las pruebas de bala es, en este caso, como manejamos integer, pues es sencillito, ¿no? Decimos son números, es bonito. Pero otra sería @test public void. Voy a verificar el método clon. Mi escenario, clonar lista con elementos. Y luego voy a modificar elemento de lista original. ¿Qué es lo que yo esperaría de eso? A ver, me explico por si es que alguno no entiende. ¿Qué pasaría? Bueno, con los números, como les decía, es algo bien sencillito, ¿no? Uno lo puede entender. Pero ¿qué pasaría si tuviera una lista de personas? Lista de simple enlace de persona. Ahí está. Y esto le voy a llamar L. Y aquí le pongo, digamos, aquí va a estar, yo qué sé, José. Aquí va a estar Carlos. Aquí va a estar Lucía. Gabriela. Gabriela. Y null, ¿no? Ahí termino. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un clon? Entonces, lista de persona llamado clon, que va a ser igual a l.clon, ¿no? Digamos que esto ya funciona, hemos hecho casteo, todo eso. Clon. Entonces, digamos ya esto funciona. Entonces, genero dos listas con el mismo contenido, ¿no? Ambas están iguales. Si yo, en este caso, bueno, aquí digamos el clon, pues va a tener igual a José, lo pongo en otro color, José, Carlos, Lucía y Gabriela. Ahí está. Y esto apunta al null. Son exactamente iguales, pero la diferencia es que si yo le digo l.insertar, digamos María, ¿no? Voy a insertar a la persona de María. Entonces, entonces eso automáticamente va a hacer que aquí se añada a María, pero aquí no. Es decir, el cambio solo se aplica a esta lista. El clon sigue siendo independiente. Pero ahora, ¿qué ocurre
si yo le digo, oye, quiero una persona P, que sea L.acceder en la 2, digamos, ¿no? Entonces aquí sería 0, 1, 2, 3, 4. Ok, entonces he accedido y lo he guardado en una variable. ¿Qué pasa si ahora yo le digo p.setNombre? Lucía, yo qué sé, no, algo que combine, Luciana, digamos, ¿no? Se ha cambiado el nombre, por así decirlo, Luciana. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué ocurre después de esto? Hay dos opciones. Una, de que aquí Luciana, bueno, esto primero, aquí sí o sí se tiene que cambiar, Luciana, ¿no? Aquí sí se cambia. La otra opción es ¿qué ocurre acá? Una es de que este también cambie, Luciana, y la otra es de que este no cambie, este que siga siendo Lucía. Les explico por qué. Todo esto va como con relación de tiempo. Es decir, yo he hecho, aquí digamos esto es el tiempo 1, esto es el tiempo 2, este es el tiempo 3, tiempo 4 y tiempo 5. Entonces yo he hecho el clon en el tiempo 2. Cuando he cambiado el nombre era el tiempo 5. Entonces el clon pues no se entera de los cambios que hay después, entonces el clon tiene que mantenerse así, sin conocer los cambios posteriores. ¿Qué ocurre si es que no decido hacer eso? Si es que decido actualizar. Primero, esto puede generar algún problema, porque no va con la estructura de hacer un clon. Y segundo, dependiendo qué es lo que estemos haciendo, podemos tener un clon que se actualice constantemente, es como que un poco loco, pero podría funcionar, podría ser útil. Ustedes ya pueden ver qué alternativas pueden manejar. Pero eso sería esta prueba de acá. Que ejecute el método clon. A ver si esto me deja. Ahí está. Que trate de clonar, que clone una lista con elementos y que luego modifique algún elemento de la lista original. ¿Qué es lo que tendría que esperar? Lo ideal es de que el clon no se altere. Clon inalterado. A ver, me explico. Voy a tener acá la lista. Bueno, voy a generar personas, ¿no? Mejor que sean personas. Persona. Un arreglo de persona. PS. New persona. De ello que sé 5, digamos. A ver, esto me va compilando. Aquí más bien tengo la clase persona. Y acá le voy a hacer un método set. Public void set nombre. String nuevo. Entonces nombre va a ser igual a nuevo. Estoy haciendo un método de modificación. Esto tengan en cuenta que es porque necesitamos estar preparados para cualquier posible caso. Y pues nosotros sabemos de que muchos de las clases que vayamos creando tal vez van a tener un método set. ¿Qué ocurre ahora? Le voy a decir ps en la 0 va a ser new persona. Aquí. Ahí está. ps en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Entonces este va a ser José. Este va a ser Carlos. Este va a ser Lucía. Este va a ser Gabriela. Y esta va a ser, no me acuerdo qué le puse a la última, María, así creo que sí. Ahí está. Entonces me voy a crear mi lista de simple enlace de persona, L, o ORI, mejor, original. New lista de simple enlace, y aquí le mando mi arreglo de personas. Recuerden que tenemos un constructor que nos permite crear una lista a base de un arreglo, entonces mucho más fácil. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar el clon de persona
clon, que sea un casteo de lista de simple enlace de persona de ori.clon, clon, ahí está. Ok, y ahora, ¿qué sucedería si es que yo le digo, oye, Ori, bueno, aquí voy a seguir lo mismo que he escrito en el OneNote, persona P, va a ser ori.acceder, digamos en la 2, ¿no? En la 2, a Lucía. Y le digo p.setNombre, y le digo, ya no quiero que seas Lucía, ahora quiero que seas Luciana. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde estamos? Acá. Le voy a hacer acá un método toString, un poquito para que podamos visualizar. Public string toString. Return nombre. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir ahora? Una vez de que le he cambiado el nombre, yo necesito verificar que el clon no haya cambiado por las marcas de tiempo, ¿no? Porque he creado el clon mucho antes de que se hayan hecho modificaciones. Entonces, ¿cómo puedo comparar eso? String estado clon, y me voy a traer puede ser con esto o puede ser con sí, de momento lo voy a manejar con esto, estado clon, y que sea igual a clon.toString. Se debería verificar con otras formas, pero creo que por ahora es lo mejor. Y voy a poner acá un system.out.println estado de la lista clon, para que podamos visualizar, ¿no? Para que un poquito se vea, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Println clon, estado clon. Ya. Y acá system.out.println estado de la lista original, dos puntos. System.out.println aquí ori.toString. Ya. Entonces estoy poniendo estos mensajitos, no son necesarios, pero es para que nosotros tengamos como que una perspectiva más visual. ¿Y qué es lo que quiero? Lo primero sería ver cómo está la lista original, en qué estado está. Luego ver en qué estado está el clon. Y luego hacer la modificación de un objeto totalmente aparte, sin modificar la lista como tal. Y ver cuál es el estado de la lista después de el cambio. Estado de la lista original. A ver. Después del cambio. Y luego ver el estado del clon después del cambio. Ok, veamos qué es lo que sucede. Ejecuto esto, ¿dónde está? Este de aquí. Y como ven, estado original de la lista, estado de la lista original, ¿no? José, Carlos, Lucía, Gabriela, María. Estado de la lista clon. Como ven, es exactamente el mismo contenido. Aquí está. A ver, ahí está. Es el mismo contenido. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estado de la lista original después del cambio, Luciana. Estado de la lista clon después del cambio, Lucía sigue diciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos? Acá. La verdad, esperaba que sea el mismo nombre, un poquito extraño. Me ha sorprendido, me ha dejado perplejo. Creo que es porque es un arreglo, o no sé. Está muy raro, está muy raro. Bueno, creo que ya sé por qué es. Creo que ya sé por qué es.
Lo que ocurre, bueno, esto es una ventaja por usar la lista de simple enlace, ¿no? Imagino que si sale en otro lado, pues va a salir mal. Si usáramos nodos, de seguro va a salir mal. Y les explico por qué es que en este caso ya está como solventado el problema. Está solventado por esta razón. ¿Dónde está? Acá. Está solventado porque nosotros insertamos el dato. Y cada vez que insertamos, ¿dónde está? Acá. Cada vez que insertamos, al hacer un nuevo enlace, una nueva sublista, siempre usamos el constructor, entonces ese new genera un nuevo espacio de memoria y hace que la lista pues sea totalmente distinta por más de que tengan los mismos datos. Ese es el que nos salva. Si fuera una inserción manual, de seguro hubiera pasado el error, pero bueno. Me hubiera gustado mostrarles ese error, para que vean, pero de todos modos les he comentado en qué consiste, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar si es que hago un clon y luego al original lo cambio? ¿El clon debería haberse afectado? Sí, no. La idea debería ser que no, porque el clon fue hecho tal vez en un tiempo antes de la modificación, entonces no tiene por qué enterarse. Así que en este caso, ¿por qué es que funciona? Porque como estamos usando el método insertar, él siempre anda creando como que pequeñas sublistas, pues que están en otra dirección de memoria totalmente aparte, y como que un poquito arregla ese problema, ¿no? Lo termina arreglando. Pero bueno, la opción que yo les mencionaba, o bueno, una de las soluciones, a modo de ya explicarles cómo podría arreglarse ese problema si es que lo tuvieran, es aquí, en vez de añadir el dato directamente, lo que se suele hacer es, en vez de añadirlo al dato, se manda un clon. Y aquí me va a reñir, me va a decir no son del mismo tipo, entonces hay que hacer un casteo. Ahí está, creo que no, ahora no. Clone has protected in Java Lang String. Ya bueno. O sea, la idea sería clonar el otro objeto de elemento que sea acceder en la i de clone que sea el clone. Ahí está, clone has protected. Bueno, no sé, creo que en este caso pues no me va a empezar a botar errores porque es genérica y empieza a detectar que no se puede hacer. Como ven, ahí me dice que es protegido y me empieza a salir muchas cosas raras. La idea, pero básicamente sería eso, de que como manera de solventar, pues en vez de añadir directamente un dato, pues hagamos un clon del propio dato, ¿no? Esa sería una alternativa. A ver, ahí está. Ahorita me marca error, no sé muy bien por qué. Si es que puedo solucionarlo, se los voy a arreglar para que ustedes ya lo puedan tener disponible. Pero bueno, de todos modos ya estaba funcionando un poquito mejor. Como les decía, la clase la voy a acabar un poquito antes porque tengo unas ocupaciones a las 2. Entonces hasta aquí sería la clase de hoy. Mil disculpas por el tiempo que tal vez les debo, pero ya veremos otro momento para poder recuperarlo. Muchas gracias por haberme acompañado. No sé cuántos días se hayan quedado. Bueno, recomendarles que traten de asistir a la clase del día de mañana, que es de la ICPC, y que traten de avanzar. Ay, mi garganta. Ay, creo que se me está perdiendo la voz. Traten de avanzar con su práctica de auxiliatura. Si es que tienen alguna consulta, me pueden escribir y voy a tratar de ayudarles. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la siguiente semana.